La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción Rita Abreu. Buenos días, Rita. Hola, Juan. Buenos días. Contreras, Hola, a través Yuridia. del chat del otro lado del estudio, y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos invitan a acompañarnos en esta emisión, en este programa en el que hemos invitado a José Concepción Jiménez, antropólogo físico. José Concepción, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido. No, pues, gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan lindo y que bueno que tiene estos medios, como se llama nuestro instituto, que es sumamente importante para divulgar los resultados y el conocimiento de muchos proyectos, ¿no? Y a lo que hacen ustedes, precisamente los especialistas. Rita. Bueno, pues ya habíamos platicado con el maestro José Concepción Jiménez, precisamente sobre el hombre Tepexpan. de Tepexpan, y quedamos muy entusiasmados con los temas que él trata, porque él trabaja en la Dirección de Antropología Física, es antropólogo físico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sus líneas de investigación tienen que ver con el hombre temprano en México y también como organizador del simposio del hombre temprano en América. Así que decidimos que este programa se dedicara precisamente al poblamiento del continente americano. Poblamiento del continente americano, hay tantas polémicas, creo que hay más preguntas que respuestas, ¿verdad, Concepción? Todavía, sí. Todavía. Una primera pregunta para iniciar esta conversación, tal vez un tanto obvia, nos dice Yuridia, pero posiblemente útil para situar nuestra conversación. ¿Por qué se puede afirmar con certeza que el ser humano no es originario del continente americano, sino que llegó a él a través de una o varias migraciones? ¿Qué hallazgos arqueológicos o qué estudios han permitido llegar a esta conclusión? ¿O es una conclusión? Bueno, sí, hoy en día ya tenemos esa certeza, ese dato, sí. O sea, sin duda equivocarnos, con todas las investigaciones que se han hecho, el hombre no es originario de América. En algún momento hubo algún antropólogo de los años de 1900, de esas fechas, cuando empieza toda un debate y a realizarse una serie de hipótesis y teorías sobre el poblamiento. Decía que el hombre era originario de América y que de aquí había migrado a otras partes del mundo. Este señor era un argentino, se llamaba Meguino. Y bueno, pues eso no es posible. Con todos los estudios que se han hecho de evolución en otras partes de África, de Asia y del continente europeo, pues se han encontrado todas las evidencias que el hombre no es originario. O sea, el hombre o el continente americano fue el último de los continentes en ser poblado por el Homo sapiens sapiens, ¿no? Realmente llega aquí el hombre hace muy poco, cuando mucho 20,000 años, ¿no? Cuando los hallazgos en otras partes de Asia, África, tienes 80,000, 120,000, o en Atapuerca, con los hallazgos que se han hecho últimamente, 180,000, y más o menos son las edades que se tienen, las edades cronológicas que se tienen sobre hallazgos que han pues demostrado que el hombre viene de esas partes del mundo, ¿no? ¿El hombre de Tepexpan de qué año era? ¿En qué quedamos? Que nos habías dicho en el... Cronológicamente, sí. Cronológicamente muy reciente. Tiene el último fechamiento que nosotros tenemos, que lo hicimos por el método de uranio en la Universidad de Bristol, nos dio 6,000 y cachito de años, ¿no? Se había especulado que era más antiguo, ¿verdad? Sí. Bueno, en un inicio se decían que tenía 11,000, luego 16,000, luego 5,000 y luego 2,000 y luego... Es el hombre más famoso de la prehistoria, ¿no? En México. Así es, sí. Sí. Es con el que crecimos todos, ya lo decíamos también la vez pasada. Ameguino era el que decía que pues, el hombre podía haber nacido en varios, como varios brotes, digamos, poligénesis se le llamaba. Sí, pero principalmente su teoría era que era de América y de aquí había migrado a otras partes del mundo. Y bueno, pues ningún hallazgo ha permitido afirmar ese tipo de cosas. Hubo esos debates que se dieron en ese momento con todos los especialistas y bueno, pues era el único que, que decía eso, ¿no? Porque en qué se basaba, no sé. Han sido muchos los estudiosos de todas las posibles
migraciones que dieron origen a poblar este continente? Pues no han sido muchos, realmente es un tema muy apasionado, realmente son pocos en relación al interés y a la problemática y a lo que se tiene que saber sobre el poblamiento en América, pues realmente son pocas las gentes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay grupos, ahora están los argentinos que tienen mucho, los brasileños. En México realmente hicimos un diagnóstico hace como 2 años y hay como 80 o 100 gentes trabajando sobre el tema, ¿no? O sea, en estos últimos años se ha incrementado el interés por las investigaciones del poblamiento temprano en América, ¿no? Estaba el francés Paul Rivet también. Bueno, son de los primeros que está, por ejemplo, él, está Meguino, está Jarliska, está Acosta, bueno, ya son más recientes, Méndez. pero Méndez, que fueron uno de los cronistas y todos estos, ¿no? Y bueno, en México se empieza a dar este tipo de polémicas a partir de la conquista, cuando se preguntan, bueno, cómo estos grupos humanos están aquí en el continente, por dónde entraron, y bueno, hay algunos de los cronistas que dicen, seguramente entraron por tierra, porque por mar era muy difícil si nosotros ellos traían en ese momento toda la tecnología más avanzada, carabelas, les costó mucho trabajo y llegaron por azares del destino, ¿no? Pero decían que era muy difícil, sí, ¿cómo se llama? Llegar por hacer mar. Una travesía por mar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, últimamente hay algunas hipótesis que se formulan. Yo para mí sigo pensando que es muy difícil hacer una travesía por cualquier parte del mar que sea mar abierto. Posiblemente podrían llegar 2 o 3 gentes, ¿no? Como hombres, uh-huh, como una aventura, como los llevó el mar y los sacó, como esto que sucedió con los pescadores de Sonora o Sinaloa, de donde eran que fueron a dar a Japón. Uh-huh. Pero ya para llevar, por ejemplo, niños, señoras y todo eso. Poblar, ¿no? O sea, el problema es de qué van a vivir, ¿no? Sobre todo para subsanar, por ejemplo, el tipo de la sed, ¿no? O sea, el agua no es tan fácil tomar agua de mar, ¿no? Claro. Y bueno, pues sería muy difícil. Digo, a lo mejor más adelante con las investigaciones se pueda tener algo de elementos para afirmar este tipo de teorías, ¿no? Que también se habla de los parecidos físicos, ¿no? Por ejemplo, si la gente de Alaska y del norte de Canadá tiene un parecido físico a los lapones, como que en bueno, rasgos. Sí, últimamente, bueno, ya se tienen más elementos, hay estudios genéticos, hay estudios antropofísicos, hay estudios de todo lo que nos ha dado el avance de las ciencias, y bueno, hoy en día es mucho más fácil decir que la población del continente americano tiene, ¿cómo se llama? Origen asiático, ¿no? Asiático. Uh-huh. Porque se hablaba, bueno, había versiones de vikingos, que venían de Australia, de la Polinesia, como diferente. Lo que decías tú hace unos momentos, que las posibilidades de que hubieran llegado por mar a diferentes partes del país, desde la Patagonia, del continente, desde la Patagonia hasta... Hay, ¿cómo se llama? Teorías todavía que se ponen en las mesas de discusión. Por ejemplo, una que últimamente ha tenido como resonancia es, por ejemplo, la de que la migración fue de Australia. Entonces, por todas las costas del Pacífico hasta llegar al continente, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención cuando se hace esto. Tuve la fortuna de estar en la Universidad de Cambridge, donde tienen una de los acervos osteológicos, podemos decir uno de los más grandes del mundo, y ellos tienen muestras de esqueletos de diferentes partes del mundo, ¿no? Y lo que me llama la atención es revisar los cráneos principalmente de las islas del Pacífico. Ellos los tienen, uh-huh, y bueno, físicamente tú los ves y dices, bueno, pues estos no, o sea, no se parecen a los que nosotros tenemos, a los perecerámicos que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, anda uno hurgando allí, es muy grande la osteoteca, está muy bien ordenada, está muy bien vigilada, y me encuentro que dice Australia, allí en sus anaqueles que tienen, y me empiezo a revisar y digo, wow, estos cráneos sí se parecen a los de nosotros. Uh-huh. Y además ellos tienen esa fortuna de ya tenerlos fechados. Los fechamientos que tienen para los de las islas del Pacífico, pues tienen 2,000, 3,000 años, ¿no? O sea que ya estaban aquí en el continente, y este grupo apenas venía por esa parte. En cambio, ven los australianos y bueno, sí tienen
un parecido morfológico impresionante, ¿no? Más coincidente. Y bueno, tienen fechamientos por carbono 14 de esos materiales que van de los 10.000 a los 25.000 años, ¿no? Los que yo alcancé a ver. Porque bueno, no es tan fácil como nosotros, que llegan los extranjeros y le dicen, sí, puedes ver esto, ¿no? Allá hay que cumplir con todo un protocolo para que te puedan, que tú veas los materiales, ¿no? No es así como nosotros con esa bondad que tenemos nosotros, ¿no? ¿Se puede hablar de hombres que hayan tenido origen en Australia? Pues a lo mejor el problema es de que los ancestros originales pues migraron por varias partes del mundo, ¿no? Pero Australia, ¿cómo llegas de Asia? Digo, si no es por mar, volviendo a las hipótesis. Lo que pasa que, ¿cómo se llama? Que, bueno, ellos llega algún grupo. El hecho es de que allí hay evidencias de entre 25 y 30.000 años, ¿no? Ajá. O sea, que de que llegaron. ¿Cómo llegaron? No lo sé. Sí, porque no he trabajado esa parte. Pero se tienen evidencias de que sí fue así. O sea, de que así. Ahí... A lo mejor llegaron primero a Australia que al continente americano, ¿no? Porque hablando incluso de la evolución, el Australopithecus, como su nombre lo dice, que es un pre-homínido, estoy diciéndolo bien porque luego uno la riega como no especialista, pues va evolucionando hasta hacerse homínido dentro de Australia, entonces... Sí, por ejemplo, aquí no podemos nosotros hacer estudios de evolución porque no tenemos material, o sea, eso se hace en África, en Asia, en Europa misma, ¿no? Ahora con estos descubrimientos que han hecho los señores estos de Atapuerca, ¿no? Que tienen ahí como un banco de evolución, no solamente humana, sino de muchas especies, ¿no? Entonces yo creo que es la parte más importante ahorita que ha generado muchísima información. Pero nosotros quisiéramos en el continente americano encontrar un banco de esos, ¿no? Pero bueno, aquí los hallazgos han sido muy escasos, sobre todo en lo referente a los esqueletos humanos, ¿no? Bueno, pues si quieren, vamos a partir también de la clásica teoría de que entran por el estrecho de Bering. ¿Se supone que esa es la migración originaria o es una de las primeras o qué se tiene ahora? Pues mira, hasta el momento es la teoría que más se ha aceptado dentro del medio. Hay otras que te digo, estas del Pacífico y una más, ¿no? Pero la que tiene mayor argumento es esta del estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque si tú ves en el plano, es la parte que está con frontera con el viejo continente. En ese momento existe un puente donde se puede pasar no solamente los humanos, sino, por ejemplo, el caballo, ¿no? De América sale para allá y ya no regresa, hay muchos animales. Hay una migración que entra y sale, ¿no? O sea, migración de aquí para allá, de América. De animales, no de humanos. O posiblemente hasta los humanos llegaron y se volvieron a regresar. Tampoco tenemos ese dato y esa evidencia, ¿no? Como para poder afirmar si solamente entraron y ya no salieron. A lo mejor entraron y salieron, ¿no? Estaban unidos los continentes por esta placa de hielo. Por esta placa de hielo que se congelan. Estas partes y baja el nivel del agua, que es lo que ahorita está sucediendo, se empiezan a descongelar y los niveles del mar empiezan a subir, ¿no? Entonces ese fenómeno fue lo que permitió, si es que esta es la única teoría o es una de las teorías aceptadas, bueno, pues pasó por este puente, ¿no? ¿Cómo cuánto mide el estrecho de Bering? Pues el dato así preciso no lo tengo, pero no es, bueno, cuando se podía pasar, creo que son algo así como... Pero pasas en un día. Sí. ¿Y de quién es esa teoría, José Concepción? Bueno, pues es que hay varias, desde el Jarliska y todo este tipo, inclusive el mismo Acosta, cuando no conocía este estrecho, decía, bueno, es que tuvieron que pasar por tierra, ¿no? Y luego ya después esto se fue argumentando. Entonces, son varios que que han hecho estudios, que han ido, que han medido el puente o el posible puente, la profundidad que tiene ahora, que van confirmando. Tenemos esta parte que está cubierta de los hielos, entonces tuvo que haber un corredor donde pudieran desplazarse los grupos humanos para llegar a lo que sería ya todo el continente, ¿no? Había algunas llanuras que permitían pues la sobrevivencia y la migración de estos grupos, ¿no? Ahora se dice que hubo 3 migraciones. Una que es la que es la más polémica, entre los 25.000 años, otra entre los 10.000, 11.000 años y la última, ¿no? Que es de 6.000 o 5.000 años, ¿no? Y hablar de una migración es hablar de que de miles, de cientos. Lo que, bueno, decenas, si fueran miles, o sea, eso hubiera sido muy importante para nosotros.
tuviéramos muchas evidencias, ¿no? Ajá. Sobre todo en esqueletos humanos. El problema es de que no hemos, en todo el continente no tenemos así 1000 esqueletos. No hay. En todo el continente. Hasta este momento, lo que nosotros conocemos, ahora que hemos llevado a cabo el simposio internacional, pues se dice de puntas de flecha, se dice de otras evidencias, pero de esqueletos humanos son muy escasos. Y cuando ustedes encuentran estas puntas de flecha o estas evidencias, aunque no haya esqueletos, ¿pueden dar fe de que sí hubo presencia humana en ese lugar? ¿O? Sí, y se pueden fechar hoy en día con todo el avance de la tecnología. Y bueno, en el último simposio se encontraron algunas evidencias de estas flechas, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, ¿no? Que tienen entre 14,000 y 12,000 años, ¿no? Uh-huh. Eso está por confirmarse si realmente no hay una variación en cuanto al fechamiento, ¿no? Y el otro fechamiento que se tiene en cuenta pues es la estratigrafía cuando se hace una excavación. Entonces, lo que nos ha aportado este simposio es de que se han vertido una cantidad de información que antes no la conocíamos. Por ejemplo, antes conocíamos la información de Argentina, que siempre han trabajado, de Estados Unidos, de Canadá, pero ahora tenemos de todo el continente, desde la Patagonia. Por ejemplo, no sabíamos en Colombia qué pasaba, no sabíamos en Brasil qué pasaba. Hoy en día hay una gran cantidad de líneas de investigación para poder tener ese conocimiento de los primeros pobladores en el continente, ¿no? Nos pide Yurira que nos desplacemos un poco al siglo XVI, a este personaje que has mencionado varias veces, Acosta. Estamos hablando de 1500 que... Cuando llegan los conquistadores aquí en 1520, empiezan 21, a preguntarse 22, 23 o 25. Estos ya estaban o llegaron, ¿verdad? Sí. Eso sí. Ellos se preguntaban que cómo era posible que en este continente había humanos. Ajá. O sea, porque si a ellos les había costado muchísimo trabajo desplazarse en sus barcazas estas para llegar al continente, pues ellos se preguntaban cómo había grupos humanos. Y bueno, cuando ellos llegan, que no tiene nada que ver con la prehistoria, es todas estas, ¿cómo se llama? Desarrollo urbano, ¿no? Como Teotihuacán, como todas estas, toda la zona maya y todo esto, ¿no? Entonces esto, pues de alguna manera era civilización al final. Ya era una civilización, ¿no? Pues la pregunta que me hago yo como lego, bueno, como persona que no entiendo mucho de esto, es por qué entonces somos tan distintos y tenemos el mismo origen. Digo, hacemos lo más obvio, comparar un asiático con un africano, con un maya, que evolucionamos, migramos, nos adaptamos al medio. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, pueden ser varias preguntas o situaciones que meten a uno en esto. Una es que hay mutaciones, o sea, estas mutaciones de tipo genético se dan más o menos entre 100,000 años, se dicen. Y bueno, otras pueden ser por el medio ambiente, otras pueden ser por la alimentación, otras pueden ser hasta por la misma actividad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy en día podemos ver, por ejemplo, la población negra, qué características tiene. Podemos conocer, por ejemplo, la población nórdica. O sea, hay situaciones medioambientales ahí, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, en lugares donde el sol no se expresa mucho, sino, por ejemplo, cuando les va bien, pues 2 o 3 horas al día, ¿no? Claro. Y no es lo mismo, por ejemplo, en lugares que tiene sol, creo que es en la noche, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, ese es uno de los factores. Otro factor es la alimentación y una serie de cosas, ¿no? El mismo mestizaje que se dan entre los grupos, ¿no? Entonces hay algunos cambios, por ejemplo, a nivel genético, que se pueden expresar morfológicamente. Ahora, no hay que olvidar que tanto el esqueleto como el cráneo, pues son partes muy moldeables, ¿no? O sea, son muy plásticas. Por ejemplo, si nosotros comparamos, por ejemplo, la población que llega o los grupos que llegan al continente, pues tenemos, por ejemplo, de los que tienen una antigüedad entre 10,000, 10,500 hasta 7,000 años, pues son de cráneos largos, ¿no? Hay una plasticidad allí. Y por ejemplo, vemos todas las poblaciones hoy en día, las que tenemos, pues la mayoría es de cráneo corto, ¿no? Entonces hay son variantes. Unas variantes, ¿no? Que pueden ser de adaptación, que pueden ser por varios factores, ¿no? Pero bueno, sí se da. Uy, a mí también me llamó la atención. Pero no se nos olvide que tenemos ¿cómo se llama? Que somos Homo sapiens sapiens y que tenemos el mismo origen
que no ha cambiado eso. En ¿no? el DNA somos Sí, idénticos, digamos. Otro punto es que primero aparecen las preguntas y luego aparecen las profesiones, ¿no? O sea, si Acosta fue uno de los que inicia este estudio o los primeros que se preguntan de dónde vienen o por qué llegaron, no era antropólogo. Entonces él empieza, ¿cómo hace su primera indagación? ¿Quién es él? Pues no se nos olvide que eso es muy importante, que el hombre es el único animal que se investiga a sí mismo. O sea, no importa, vemos por ejemplo las religiones, vemos por ejemplo la parte de la medicina cómo sale, vemos todo esto, o sea, el hombre es el que se experimenta en sí mismo para poder conocer y tener un conocimiento del hombre, ¿no? Así es, por sí. ejemplo, para conocer toda la anatomía del hombre que hace, pues el hombre hace una disección y va viendo, ¿no? Y otro animal no lo hace, o sea, es el ser humano es el que se investiga a sí mismo. Entonces, cuando se pregunta a este señor, pues, ¿cuál es el origen? Era un español. Sí, pues él se pregunta y dice, bueno, pues estos cómo llegaron, pues tuvieron que venir de otra parte del mundo que tampoco sabía el origen exacto porque tampoco tenía ese conocimiento, pero bueno, eran una de las gentes que pues eran preparadas, tenían un conocimiento, o sea, ya para esa época en muchas partes del viejo mundo, bueno, pues tenían unos avances increíbles, ¿no? Aquí también había, nomás que, bueno, el tipo de, a lo mejor de divulgación o de esto era diferente, ¿no? El caso es que lo estamos citando en el siglo XXI, ¿no? Ajá. Sí, Sí, porque es uno Interesante. de los primeros que se le ocurre, pues por dónde llegaría esta gente, ¿no? Sí. Tuvo que Y haber entonces- habido un tramo aquí que facilitó. Y bueno, quien conoce el trabajo del señor, bueno, pues hace unas ciertas aseveraciones que después especialistas pues retoman esa idea que el señor no estaba tan mal, ¿no? Mi pregunta otra vez como persona que no conozco estos temas, me regreso al estrecho de Bering, cruzo, soy nómada, recolector, cazador, que voy persiguiendo alguna fauna. ¿Estás Cuando llego al explorando otro nada más lado, o por qué? la ¿Por qué primera- llegas? Primer amanecer ahí, ¿qué voy a comer? Pues mira, no se nos olvide, y quizá este tipo de cultura se ha perdido hoy con todas estas urbanizaciones que se han dado, que antes México se decía que era un México campesino, y hoy ya se dice que eso desapareció y es un México semi-urbanizado, porque tampoco podemos decir que, uy, qué urbanización tenemos. Yo creo que la gente que ha vivido en el campo ha tenido más contacto con la naturaleza y con una serie de animales. Y si tú ves, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un caballo. Si yo voy con un caballo en un lugar desértico, el caballo me dice dónde hay agua. O sea, empieza a olfatear, lo que se llama. Entonces los animales siempre olfateaban donde había agua, donde había comida. Inclusive, no sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, en el campo, cuando viene una tormenta, ¿qué hacen las vacas? Corren y se van y se refugian, ¿no? O sea, son animales que de alguna manera perciben o tienen ese instinto de algún evento de estos. Y bueno, el hombre, pues llegó en un momento que tenía que acostumbrarse, ¿no? Porque si no hacía eso, pues a lo mejor pues hasta allí llegaba, ¿no? Entonces, en muchas cosas de estas los animales ven donde hay agua, donde pueden sobrevivir, donde pueden protegerse. Y bueno, el hombre, bueno, pues siempre ha sido muy más hábil que todos ellos, aprovecha de eso y aparte él descubre ciertas cosas que le permiten la sobrevivencia, ¿no? Yo Como pienso por ejemplo, en en algunas cosas donde se han encontrado muchas evidencias, por ejemplo, en las cuevas, ¿no? Entonces la cueva pues, es un refugio natural que el hombre aprovecha. Que se Y entiende algunos que fue animales también, casa, ¿no? que fue Sí. le decían enramadas también, formas de construir un Sí, espacio. por ejemplo, si tú vas en una explanada donde no encuentras cuevas, pues tienes que construir una choza, ¿no? Con los elementos que tengas, ya sea con pasto, con pieles, con lo que tú quieras, ¿no? Pero gracias a esa habilidad del hombre, el hombre sobrevive y hoy estamos aquí, ¿no? Ahora cruza por el estrecho de Bering, que es muy frío, y va bajando buscando los climas tropicales. Pero mientras, ¿cómo sobrevive? Esas son las preguntas así. Digo, Pues primer amanecer. Lo que pasa que tenemos, por ejemplo, hoy en día tenemos al grupo que vive en Alaska y sobreviven. Inuit. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? A través de documentales vemos cómo construyen sus chozas con bloques de hielo, ¿no? Entonces el hombre, esa habilidad desde que es Homo sapiens lo tiene y por eso logra sobrevivir y no sobreviven otras especies, ¿no? Que serían muy parecidas a él. Entonces yo creo que esta habilidad, él tuvo esa capacidad de resolver esa situación, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pues va buscando los refugios, va buscando lugares donde hay que comer. Por ejemplo, si vamos a un río, pues tienes pescados, tienes esto, tienes aquello, tienes esto, ¿no? Que puedes sobrevivir. Y bueno, si hay refugios como cuevas o como abrigos o como algo rocoso, pues también te puedes, ¿cómo se llama? Capotear los malos tiempos. Los malos tiempos, ¿no? Y en esta migración, perdona, Lolita, en esta migración, ¿qué sucede? Unos se van quedando y otros siguen avanzando, se van poblando. Pues otra de las cosas es de que, por ejemplo, el hombre no tiene ninguna necesidad de conocer la Patagonia. Como hoy en día yo digo, yo quiero ir a la Patagonia porque la quiero conocer, agarro un avión y ya sé que en 8 horas llego, o 10 llegas. o 14 horas llego, o 24 horas llego, ¿no? Pero ellos no tenían esa necesidad. Yo creo que había varios eventos naturales que los iban como conduciendo o empujando, ¿no? Uno era, por ejemplo, si estaban en eso, se escaseaba la alimentación, pues tenían que migrar a otro lado. Otro, por ejemplo, los eventos, si había unas época de lluvias torrenciales, pues tenía que irse, desplazarse a otros lados. O por ejemplo, otro de los eventos naturales eran, por ejemplo, los volcanes, ¿no? Entonces vamos a hacer una referencia aquí en la Cuenca de México. Si en ese momento ya estaba viviendo la mujer del Peñón y la de Chimalhuacán y explota el volcán de Toluca, pues ellos tienen que migrar hacia otras partes y protegerse de eso, ¿no? Porque además las cenizas pues cubren el agua, cubren los pastizales, tierra, matan ¿no? los animales. Entonces el ser humano pues tiene que migrar a otros lados donde pueda sobrevivir. Y yo creo que una hipótesis puede ser esa, de que a través de estos tipos de eventos el hombre fue migrando o radiando, como nosotros decimos, todo el continente, ¿no? Y cuando uno se pregunta, dice, bueno, para pasar, por ejemplo, la Sierra Madre, ¿no? O pasar los Andes, pues, ¿cómo, no? Entonces, bueno, otra vía podría ser, ¿cómo se llama? Las costas, ¿no? Que hoy en día no conocemos esa parte de evidencias, pero en el momento que se van descongelando los hielos, pues va subiendo el agua. Una de los reportes que se hace ahora es con el hallazgo que hace el equipo de Arturo González, que trabaja en esto de Yucatán, donde encuentran la mujer de Najaroneso, que la encontraron a 500 metros, ¿no? De donde está la boca del ¿cómo se llama? Del cenote a donde están los ¿cómo se llama? Las evidencias. Entonces eso estaba demostrando que para esa época de 10,000 años, esos 500 metros no estaban cubiertos con agua. Oye, antropólogo, tú mencionabas 3 migraciones importantes en el continente. ¿Cuáles son? ¿Eran distintos grupos o dónde se ubican esas 3 migraciones? ¿Qué pasó? Pues mira, por las evidencias que se tienen y por las teorías, que al final es una teoría que se tiene que aprobar o desechar dependiendo de las evidencias que encuentres, pues la primera migración se ha marcado que está entre los 25,000 años más o menos, ¿no? Posiblemente ahora con estas nuevas informaciones se modifique, porque bueno, si tenemos en Argentina fechamientos de 20,000 años, puede cambiar. Puede cambiar. O sea, el problema es de que es un tema muy apasionante, es un tema que te tienes que ir por el túnel del tiempo porque no encuentras esas evidencias tan fácilmente. O sea, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Pero esa migración tan antigua, ¿en dónde se ubica en el continente? ¿A qué Lo que parte pasa es llega? que, por ejemplo, nosotros tenemos unos esqueletos que son los llamados paleoindios, que es la mujer del Peñón, que tiene 12,700 años, el de Chimalhuacán. Estos en Estados Unidos tienen otros de 25,000 años y así, 22,000 años los tienen fechados, ¿no? O sea, o este grupo que le llaman los grupos Clovis, ¿no? Que también es un grupo importante que lo han querido defender, que pues no sé qué tan válido sea eso, ¿no? Con los soportes, ¿cómo se llama?, de información que tienen. ¿Qué es eso de los Clovis? Yo he escuchado las puntas Las Clovis. puntas Clovis, entonces, como tienen una cierta característica, dice, bueno, es que esto lo hizo un grupo en especial. Ajá. O sea, por eso le llaman el grupo Clovis. Pero bueno, en el continente se han encontrado muchas más evidencias que han en antigüedad o en cronología pues han superado estos fechamientos, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos este espacio que nosotros hemos creado del simposio, que es donde se discute toda esta temática, pues se han aportado nueva información. Ahora hay que esperar un tiempo más para que se viertan más elementos y poder formular. Hoy en día yo creo que se tienen que formular nuevas teorías y nuevas hipótesis en cuanto al poblamiento
del continente con estas nuevas informaciones que se han hecho, ¿no? Has mencionado varias veces, hemos mencionado aquí en esta conversación el estrecho de Bering, pero ¿cuándo se menciona, cuándo se habla por primera vez de este estrecho de Bering, o hasta cómo va la cartografía hasta que vean que hay un huequito entre un continente y otro? Pues esto se genera exactamente el dato, así que dijera el 23 de marzo. Y fueron estos, pues no, porque a partir de los cronistas, pues hay un interés en los investigadores por conocer este tema, y yo veo que viajan a este lugar y hacen todo, porque hay muchos estudios sobre esta parte, desde la parte geológica, de cuánto tiene el estrecho, qué profundidad tiene, y se han marcado ciertas rutas de migración, ¿no? Entonces sí ha habido, o sea, no, yo mentiría si te dijera, bueno, es que el primero fue fulano de tal el que pasó a lo mejor fueron algunos exploradores que fueron, no lo sé, y gente ya con toda una experiencia, con todo un interés sobre el poblamiento, pues ha hecho todos estos estudios, ¿no? La costa no sabía la existencia del estrecho de Bering. No. Él dijo, por algún lado. Por algún lado donde hay un puente de tierra tuvieron que pasar. Por otro lado sería muy difícil. Y bueno, no estaba tan equivocado el señor, ¿no? Bueno, Yuriria me decía que Lourdes Grobet hizo una exploración fotográfica que me resulta así fascinante de ahora buscarla por internet, precisamente retratando el estrecho de Bering, ¿no? Porque se vuelve como un poco entre mítico y entre fascinante pensar que hubo una migración por ahí que incluía animales, como tú dices. Bueno, por ejemplo, dices el hombre. Un paso sin aduanas. El hombre puede pasar en una barcaza, ¿no? Y puede entrar y salir. Y los animales. Los animales que estaban aquí, que eran originarios de América, pues tuvieron que salir por un puente. Porque nadando no creo que aguanten tanto. No, jamás. No, y además te enfrentas a la salida con fangos y no sé qué, porque no tienes nada planeado, ¿no? Claro, entonces, además. Es una habilidad, como tú dices. Y además, ¿cómo se llaman los animales? Pues tenían que alimentarse de algo, ¿no? Bien, estamos platicando con el antropólogo físico José Concepción Jiménez, aquí en Radio INA, con el tema el poblamiento del continente americano. Y nos pregunta a Yuriria, o le pregunta al antropólogo físico, ¿qué tipo de especialistas y desde qué disciplinas participan actualmente en la investigación sobre este tema? Bueno, pues ahora se han sumado muchas disciplinas, por ejemplo, la antropología física, la geología, las ciencias químicas, como por ejemplo todo lo que se hacen fechamientos de carbono 14, de uranio, químicos, biólogos, paleontólogos. O sea, es una gama de disciplinas que participan hoy en día para plantear nuevas líneas de investigación y que estas permitan tener un conocimiento más amplio sobre el poblamiento temprano en el continente americano, ¿no? De los genetistas también. Sí, los genetistas, por ejemplo, ellos son, o sea, a veces la genética se ha convertido en un mito. Ustedes lo han visto en noticias, es que se perdió una niña o es que un delincuente dejó ahí, dice, bueno, sí, pero no es tan fácil decir, ahí está el ADN, y como, ¿para qué quieres el ADN? O sea, el ADN debe tener objetivos muy precisos para qué los quieres. En este caso, bueno, el ADN sirve, por ejemplo, para ver si estos grupos son parecidos con los asiáticos. No, esa sería una de las primeras, ¿cómo se llama? Razones. La otra es, por ejemplo, dentro de la genética se hace el genoma humano, se construye el genoma humano de estos esqueletos y bueno, a partir de eso podemos decir, a partir del genoma, que no es tan fácil construirlo. Bueno, yo no soy genetista, pero bueno, de la información que yo tengo, podemos conocer, por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, si era propenso a algún tipo de enfermedades, o sea, todas estas aportaciones las están haciendo la parte de la genética, ¿no? Que bueno, en años, por los 80s, ni soñando, ¿no? Decías, estás loco, ¿cómo vas a hacer cómo vas a reconstruir? Pero la ciencia ha avanzado en 30 años, ¿no? Y hoy podemos tener ese conocimiento de eso. Y, por ejemplo, la otra parte es por ejemplo, cuando se obtienen los oligoelementos del hueso, estos elementos químicos, pues podemos saber el tipo de alimentación, si su alimentación era rica en vegetales, en animales. Hay, bueno, los estudios últimos es, por ejemplo, los estudios de oxígeno,
si podemos ver a través de ellos la migración, si vivían por ejemplo en Tepexpan y se pasó a Puebla, o sea, podemos saber hoy en día con este tipo de informaciones, ¿no? O sea, hay elementos mayores que nos van confirmando con mayor certeza este tipo de, de eventualidades o de la migración para poder reconstruir como yo digo, la historia de la prehistoria, ¿no? Oye, y precisamente yo te iba a preguntar, estudias el hombre temprano. ¿Hasta cuándo se termina ese periodo? Pues está marcado desde que llega, que no sabemos, no hemos encontrado así el inicio, el 30,000 o 25,000, que sería muy importante, y además es muy difícil saber, dice, llegó en el 25,000 años hace, ¿no? Y el final es más o menos a partir de la construcción de la cerámica, ¿no? Y de los... Por eso le dicen preceramistas. Preceramistas, sí. Entonces antes de la cerámica. Antes de la cerámica. Uh-huh. O sea, que no lo determina la forma de cultivar o domesticar, como se dice. Lo que pasa que hay esta otra parte de que, por ejemplo, se han encontrado, por ejemplo, la domesticación del maíz entre 5,000 años, ¿no? Yo creo que también es muy difícil decir, bueno... encontramos la cerámica como tal, pero a lo mejor también tuvo un proceso eso, ¿no? O sea, la cerámica cuando no la cocían, cuando nomás hacían la base de barro, por decir, o tenían unas plantas ahí, las barraban de barro y bueno, ya era la vasija, ¿no? Pero se tiene más o menos ese dato, ¿no? O se retoma ese dato como para partir de ahí decir, este es un periodo antes y este es un periodo después. Y se tiene la otra parte de la formación de las aldeas, de la domesticación del maíz o de algunas plantas, la domesticación de algunos animales que ya permiten que estos grupos se conviertan en aldeas o ya grupos sedentarios, ¿no? ¿Se tiene idea de cuánto puede tardar una migración? No sé si esté bien plantada mi pregunta, pero ¿cuánto tarda en llegar del estrecho de Bering, por ejemplo, a Mesoamérica? Decenas, bueno, a centenas, la Patagonia, yo te digo. A la Patagonia. Sí. Ajá. Bueno, se han hecho algunas investigaciones, más bien, una investigación y una simulación a través de un programa o de unas fórmulas matemáticas. Se tomaron toda la información que hay de los puntos precerámicos o de las evidencias primitivas desde el estrecho de Bering a la Patagonia. Uh-huh. Esta fue una tesis doctoral de un argentino, exactamente, de la Universidad de Cambridge. Y bueno, él calcula con toda esta información que más o menos tardaron 5,000 años. O sea, no más. No, pues un capítulo largo. Sí. No, digo, es que 5,000 años, cuando tú ves el estrecho, si ahorita me pones a caminar, no llego ni 3 generaciones, ¿no? Claro. Sí, bueno, 5,000 años. Más o menos se le calcula ahí. ¿Y las rutas? Las rutas, te digo que son... De acuerdo a las evidencias que se han encontrado, pues se trazan varias, ¿no? Una que sería llegan, por lo menos la que nosotros tenemos, con todas las evidencias que hay en Estados Unidos, están marcadas estas, y bueno, exactamente no recuerdo el nombre, pero entran por lo que sería Tamaulipas, entre Tamaulipas y Monterrey. Uh-huh. Y porque tenemos las evidencias, Tamaulipas, Monterrey, San Luis Potosí, que tenemos el Cedral. Uh-huh. Y luego después tenemos la parte de que no está muy claro, esa es la parte de Querétaro. Y luego entran acá por el Tajo de Tequisquia, que es aquí en el Estado de México. Uh-huh. Entran y por esta parte del lago y entran a, la Cuenca de México. Entonces, esa puede ser una ruta. Y la otra ruta puede ser por Tamaulipas, agarran lo que sería el Golfo, se van toda la costa hasta llegar a la Argentina, porque es donde se han encontrado evidencias, ¿no? Uh-huh. Donde hay muy pocas evidencias es por la parte central del continente, ¿no? O sea, como que yo creo que era la parte más difícil. Y la otra que se ha trazado es por la parte del Pacífico, ¿no? Entran lo que sería Baja California, la parte de Estados Unidos, Baja California, algunas que no se ha explorado la parte del Pacífico y se va hasta llegar cubren pues toda la Patagonia y es como que es factible eso, porque entonces hay muchos ríos que desembocan en el Pacífico o desembocan
en el Golfo, y bueno, esos son conductores también como vías para poder que los grupos se desplacen, ¿no? O sea, porque tenemos un río, en ese momento no eran aguas negras, sino eran aguas limpias, donde había todos los animales que se podían... Como que el agua era el eje. El eje. Inclusive todos los esqueletos humanos que hemos encontrado en la cuenca de México siempre están cerca de un manantial. La Mujer del Peñón cerca de un manantial, los de Santa María Aztahuacán cerca del manantial. O sea, todos estaban cerca de un manantial donde podían usar ese tipo de agua, ¿no? Oye, así como decimos el hombre de Tepexpan, tú dices siempre la Mujer del Peñón. O sea que esa sí está muy confirmada que es un esqueleto femenino. Sí, lo que pasa que ese sí es un esqueleto femenino, no tenemos ninguna duda, porque tenemos el esqueleto completo, y es la mujer más antigua que tenemos aquí nosotros como México, y donde se han hecho todos los estudios es la que a lo mejor en un año tenemos el genoma completo de esa mujer, que sería el primero que nos podría dar toda la información. Yuriria, desde el otro lado del estudio, nos pregunta si la lingüística puede aportar datos para conocer la familiaridad entre los distintos grupos del continente y definir las rutas de estas migraciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, se hicieron algunos estudios, por ejemplo, la parte de la lingüística, la parte de la genética y la parte de la antropología, conjuntando todo este tipo de, de informaciones, como se han hecho aseveraciones que fueron 3 migraciones. Lo que hace la lingüística es reconstruir. Ellos creo que lo que hacen ellos es reconstruir hasta 8,000 años. Ya después de los 8,000 años creo que se les complica mucho. Y eso aplicando unas fórmulas matemáticas, que es lo que les ha ayudado, y han podido reconstruir hasta ahí y hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, es una información que tenemos 8,000 años. Claro, esto ayuda a aclarar muchas cosas. Uno de los especialistas que aportó mucho esto fue Leonardo Manrique. Hoy en día creo que aquí en México estamos careciendo de que esa disciplina se interese en esta temática, ¿no? Es que él era lingüista y antropólogo físico también. Bueno, era todo. El que estudió todas las disciplinas antropológicas, ¿no? Oye, antropólogo físico, porque luego no decimos con quién estamos platicando, y antropólogo físico José Concepción Jiménez, dijiste que en todo el continente había 1,000 esqueletos. No tenemos ni 1,000 esqueletos. Ni 1,000, no llegan ni a 1,000. Ya con 1,000 esqueletos ya serían, ustedes ya tendrían sí. Pero por ejemplo, México tiene sí, 41 esqueletos. De esos 41, 3 están completos. Los demás son o el cráneo, o un fémur, o una mandíbula, o sea, no es así tan abundante. No es como en la época colonial, ¿no? Que vas y excavas un atrio y encuentras miles de esqueletos, ¿no? Aquí no es así. Eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido, porque yo creo que el esqueleto es el único que te da un fechamiento, una aseveración de la presencia de, del hombre en el continente. Está la otra parte cultural que es muy importante, que son los implementos como las flechas, como todos estos trabajos que se han hecho, las evidencias en cuevas. Sí es muy importante, pero se ha tenido problemas así para tener la datación de estos, ¿no? Y bueno, en los otros lugares que no se han explorado, que por ejemplo en México hay mucho, pues son las cuevas, ¿no? Aquí tenemos la parte cultural que tampoco se incluye mucho en esto, ¿no? Que por ejemplo son todas las pinturas rupestres. Tenemos desde Baja California, que las han fechado entre, si no estoy mal, entre 10,000 y 11,000 años. Y bueno, actualmente en los reportes estos de la revista Nature, que han hecho trabajos de las pinturas de España, las han podido fechar a través del método de uranio. Y bueno, pues ellos tomaron las sales que cubren la piedra hace mucho tiempo, y luego llega el humano, pinta sus figuras deja su mensaje ahí y se va, y luego de vuelta las sales siguen trabajando y cubren a las pinturas. Todo lo que han hecho es tomar una muestra de las sales anteriores, una muestra de las que están sobre las pinturas, fechan, y bueno, el promedio dicen que es lo que tienen las pinturas, porque luego a veces fechar la pintura como tal se ha complicado, ¿no? Entonces son semilas de Baja California. Si no estoy equivocado, más o menos han dado reportes entre 11,000 o 10,000. Pues sí, son impresionantes, sí. Y de esas tenemos, vamos a decir, testimonios en todo el territorio nacional, ¿no? Y vemos, por ejemplo, nosotros hemos encontrado unas en Chihuahua,
que ves la evolución de la parte cultural en ese lugar, ¿no? Desde pinturas así, pues muy burdas, pinturas menos burdas, y hasta la conquista vemos allí ya que pintaron figuras de caballos con hombres barbados, ¿no? Que nos está indicando que fue el momento del contacto de la conquista, ¿no? Mencionaste una evolución de la cerámica, desde que nada más se embarra lodo para cocer algo, momentáneamente se destruye, y luego ya se hace la cerámica que no se cuece, y luego la que ya está cocida. Esto ¿qué tanto nos platica, qué datos nos aporta para la evolución de estos grupos nómadas o jazz? Bueno, yo creo que esto, de estos primeros grupos, yo creo que utilizaban más bien elementos naturales, ¿no? Piedra. Algunas, por ejemplo, vemos los morteros, vemos claro. A lo mejor Los hojas de algún tipo, no sé, de una planta que pudieran tomar el agua, cosas como no tan elaboradas. Bueno, un mortero ya es una cosa muy elaborada, ¿no? O sea, tuvieron que tener un conocimiento, por ejemplo, en la resistencia de la piedra, en la forma. Sí, porque si hacemos un mortero profundo, pues es difícil, triturar algún tipo de semilla, sino tenía que ser más superficial, como lo que conocemos del molcajete o el metate, porque el molcajete no es profundo, ¿no? Porque si fuera profundo sería muy difícil, o sea, profundo sería la licuadora y eso porque ya tiene motor, ¿no? Entonces sería más fácil. Sí, para que el utensilio que sea la licuadora realmente sería, como la herencia de estos, ¿no? Pero yo creo que ellos sí tenían ese conocimiento. Ya cuando, yo creo que la necesidad que tuvieron fue cuando ya fueron así como sedentarios, y entonces tuvieron la necesidad de elaborar algo, ¿no? Como de guardar cosas. De guardar cosas. Bueno, nosotros hemos encontrado algunos morteros, encontramos como 300 morteros, que no los hemos estudiado, que es, yo creo que la única lugar donde tiene esa cantidad de morteros. Digo, no hemos hecho el trabajo porque, bueno, hay que hacer el análisis con mucho cuidado si realmente son morteros o fueron unos tipos a hacer pruebas de las minas para hacer eso. O sea, hay que ver el tipo de trabajo que se hizo. Hicimos más o menos el cálculo de cuánto cabe en el mortero, y más o menos son como 3 kilos de, por ejemplo, de vainas de estas vainas que se dan en el desierto de... Bueno. Y bueno, posiblemente en esos morteros guardaban la alimentación, y lo que tampoco se ha dicho es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dice que por ahí está en... ¿De mezquite? De mezquite. Claro, de mezquite. Sí. Y en esa zona hay mucho mezquite, y ya entonces, bueno, ese era uno de la alimentación que ellos utilizaban. Y además la vaina te puede durar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tampoco se ha dicho aquí es, por ejemplo, de la obtención de la sal, si ya la utilizaban o no la utilizaban. Entonces, a lo mejor esos morteros tenían esa función de que iban a traer aguas de lugares salados, vertían el agua y a lo mejor la sal se va quedando y luego la aprovechaban. O por filtración. Sí, eso tampoco no se han hecho investigaciones sobre esa parte, porque bueno, la sal es así como algo elemental, ¿no? Que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, inclusive pues ha generado hasta conflictos por la obtención de la sal, ¿no? Entonces yo creo que pueden ser utilizados para eso. Pueden ser utilizados para guardar su alimentación cuando ellos tenían problemas de sequías o de lluvias, ¿no? Digo, yo creo que eso lo utilizaban. Pero bueno, sí tenían ese tipo de elementos para hacer esto, ¿no? Yuriria nos pide que te preguntemos sobre del apellido impronunciable, Harlishka, que estuvo en México, que aportó, a qué vino, cuál es su historia. Mira, Harlishka en ese momento fue uno de los antropólogos más famosos del mundo. O sea, casi a él se le consultaba si era verdad o no era verdad. Fue muy famoso, el señor. ¿En qué época estamos? ¿De qué estamos hablando? De finales de 1800, principio de 1900. Y bueno, era un hombre muy importante, tenía un conocimiento extraordinario.
Y bueno, él vino a México ya por 1900 con Nicolás León. Tenemos la información donde él le enseña a medir a Nicolás León. Bueno, nosotros decimos medir como que si fuera tan fácil medir que no. Hay las técnicas antropométricas para poder medir los esqueletos humanos y poder calcular las estaturas. Y él le da un curso a Nicolás León cómo debe de hacer eso, ¿no? Estuvo 2 o 3 veces en México. Y bueno, tenemos algunas cédulas de registro que hizo el señor. Ahí las conserva la Dirección de Antropología Física. Y bueno, pues el señor era muy importante, ¿no? ¿Era de origen checo? Pero estadounidense. Nacionalizado estadounidense, ¿no? Y ¿cómo se llama? Publica mucho, pues es una de las autoridades dentro de la antropología en el mundo, ¿no? Pues hay cierta proporción, si un fémur mide tanto, se calcula la estatura, sí, para poder calcular la estatura. O sea que las matemáticas entran mucho aquí en juego, ¿no? Estadística, proyección. La estadística, por ejemplo, para hacer estudios demográficos y todo eso, pues entra la estadística, ¿no? Claro. Ahorita mencionas la estadística, incluso, la matemática con la lingüística. La lingüística y todo esto, sí. O inclusive el que hizo el cálculo de cuánto tiempo tardaron desde el estrecho de Bering a, a la Patagonia, pues es todo un programa donde está sustentado por la matemática, ¿no? Claro. O por la estadística. Con el simposio, digamos, ustedes también lo que están promoviendo es que los jóvenes, las nuevas generaciones se interesen en estos temas, cuente con más elementos, más personas interesadas. Pues a mí me llamó mucho la atención el simposio que se hizo en La Plata, en Argentina. La mayoría de los ayudantes de los, vamos a decir, de los maestros, pues eran jóvenes, y son muchísimos jóvenes interesados en esto, ¿no? Yo le comentaba al secretario técnico de ese momento que pues en México faltaba eso, ¿no? Que había una gran cantidad de jóvenes interesados en la prehistoria y trabajando en los proyectos, ¿no? Ahora, bueno, a lo mejor ahí tenían 200 proyectos. Aquí no sé cuántos proyectos tengamos sobre el poblamiento temprano en México, ¿no? O sea que eso es la otra parte importante. Porque yo creo que si nosotros conocemos toda la información de los primeros grupos que llegaron al continente, podemos despejar muchas dudas, ¿no? Si las enfermedades que hoy se expresan vienen desde esa época, si la genética que dicen que es la que nos está informando sobre, por ejemplo, la obesidad o sobre la diabetes o la hipertensión, tenemos la información desde esas épocas. O sea, yo creo que eso es muy importante. Por ejemplo, esta muestra de esqueletos que nosotros tenemos, pues tenemos que explotarlos al 100%, ¿no? No los hemos explotado porque luego a veces muchos estudios son muy caros. Y bueno, hoy el instituto se ha interesado por lo menos en este proyecto. Yo no puedo decir que no, porque nos ha apoyado con recursos para hacer este tipo de trabajos, ¿no? ¿Que se requieren aparatos? Sobre todo, bueno, desde el momento de fechamientos, pues hay que llevarlos a laboratorios en el extranjero. Yo no sé si valga la pena decir que hoy la universidad compró un acelerador de masas, que bueno, eso para nosotros es así como un alivio, ¿no? Esto es como el acelerador de partículas que se utiliza en energía atómica. Sí, todo es más o menos de este tipo. Yo creo que sería bueno, digo, no es mi competencia, yo no puedo decir nada, pero sí sería bueno invitar a la doctora de la UNAM, para que diera pues, qué hace su laboratorio, que eso beneficia mucho al INAH. Yo creo que el INAH carece de tener fechamientos precisos, porque uno dice, bueno, pues es que es más o menos del preclásico, o más o menos del posclásico, o más, dice, bueno, no es lo mismo que diga, tiene 1000 años. Claro. Sí, porque es una tecnología muy cara. Pues yo creo que sí es cara, pero el instituto, como instituto que es una institución a nivel nacional y con la importancia que tiene, pues yo creo que ningún aparato es caro para la institución, ¿no? Digo, yo no sé si tengo los recursos o no, claro. Pero digo, para la importancia y la obligación que tiene de la protección y dar a conocer a todo mundo los estudios y la información que se requiere de esto, pues yo creo que, pero si ya está en la UNAM, yo creo que hay que hacer un convenio con la UNAM y hay que apoyar a la UNAM en ese sentido para poder, hacer trabajos en colaboración con ellos, ¿no? Que siempre se han hecho, ¿no? Que siempre se han hecho, Y es que la información finalmente es como un bien cultural, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Odontología, con la Facultad de Ciencias, con la Facultad de Física, que es donde está ella, con biomédicas de la UNAM,
Y bueno, ellos nos han proporcionado mucha información, o sea, mucho apoyo con toda su tecnología que tienen, ¿no? Tú cada rato dices que de esto no sé mucho, pero bien que sabes de todos los temas. Oye, aquí en México, ¿quiénes han sido los pioneros en prehistoria o en este tipo de estudios de migraciones y de los Bueno, temas? pues tenemos a toda la vieja guardia, ¿no? A todos los prehistoriadores, desde José Luis Lorenzo, Javier Romero, Helmut de Terra, Abeleira, Maldonado, o sea, todo esta generación pues hizo mucho, ¿no? En la prehistoria, a partir del hallazgo del hombre de Tepexpan, ¿no? Entonces hay gente de 1940 para acá, digamos, es cuando muy valiosa México que sí dedicó ese tiempo, inclusive se crea un departamento de prehistoria que luego desaparece, no sé cuál sea la razón, pero bueno, sí se le da esa importancia a ese momento, y luego después, bueno, hay una tranquilidad ahí, y bueno, nosotros fuimos los necios, bueno, Lorena Mirambel, que toda su vida se ha dedicado a esto, ¿no? Y hay otras gentes que se han dedicado a eso, ¿no? Sí. José Concepción Jiménez, nos quedan 5 minutos. Te quería preguntar qué se espera, ya para concluir, qué se espera de este simposio 2014 que se realizará aquí en México. Pues yo creo que lo que se espera es conocer más información acerca de hallazgos, acerca de nuevos fechamientos o nuevas dataciones, y sobre todo en la línea de la parte de la paleontología, de la parte de la genética, de la parte bioquímica, de ver todos estos, el tipo de alimentación, el tipo de enfermedades que existen en estos esqueletos. Yo creo que esto es lo que vamos a esperar en este simposio, y bueno, vamos a invitar a gente de Japón, a gente de Australia, porque bueno, tampoco podemos manejarnos como un continente aislado, sino que pasa que han obtenido ellos que de alguna manera hay una relación o una correlación de información. Claro. ¿Qué está pasando en Siberia? Por ejemplo, los rusos, ¿qué están haciendo? No sabemos. Yo creo que el simposio tiene que abrir o hacer más amplia esta invitación para este tipo de personalidades que están trabajando ahorita en conocer toda la información de estos grupos, ¿no? Que dieron de alguna manera origen al poblamiento temprano en el continente americano, ¿no? Y desde luego van a contar con la presencia de las representaciones de los países, porque has mencionado mucho Argentina, por ejemplo, con estudios más recientes. Ya Argentina, ¿cómo se llama? Todos los investigadores que se dedican a la prehistoria siempre desde el primer, simposio estuvieron presentes. Los que nos faltaban eran los brasileños, como que se retiran. Los brasileños están haciendo trabajos increíbles, tienen un potencial, y además creo que, no sé si hoy en día, pero a partir del simposio para atrás creo que contaban con recursos económicos para hacer su gobierno, creo que lo está apoyando mucho en estas investigaciones, ¿no? Oye, ¿y el Caribe? Pues tenemos la parte que no sabíamos, por ejemplo, Colombia, qué estaba haciendo, ¿no? Ahora sabemos qué está haciendo Colombia, qué está haciendo el Salvador, qué está haciendo Jamaica, ¿no? O sea, todos estos grupos que no sabíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, conocíamos lo de Argentina porque ha tenido una tradición. México más o menos. Y Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué pasa en esto? Claro. Y entonces como que hoy el mapa se está rellenando. Y cuando se tenga toda esta información, entonces ya podemos decir y marcar con más certera las rutas de migración, ¿no? Claro. Y bueno, a lo mejor nos dan la sorpresa de que han encontrado esqueletos humanos con esos fechamientos, ¿no? Y esto nos permitiría... Puerto Rico y Cuba. Y otros. Por ejemplo, en Cuba sí sabíamos que tienen cráneos 5,000, 6,000 años, ¿no? Pero bueno, la situación, no sé, se ha perdido ese contacto. Todavía en el segundo simposio invitamos a algunos cubanos, que es la información que teníamos, ¿no? Pero bueno, estamos sumando a todos los países del continente para que viertan su información y podamos ya formular hipótesis más armar mejor el mapa. Armar mejor el mapa de migración. Está muy interesante. ¿Sí? Nos queda un minuto. Yo te quería nada más preguntar así brevemente, en tu trayectoria como investigador, ¿en qué andas ahorita? ¿O prefieres no revelar? Sí. No, sí, ¿cómo no? sí, lo que pasa que yo siempre digo, trabajo para el instituto, que me siento muy orgulloso. Ajá. Y el instituto ha sido
como muy bondadoso, por lo menos para mí. Y bueno, tenemos el proyecto del hombre temprano, tenemos el simposio del hombre temprano, que vuelvo a repetir, nos han apoyado mucho. Tenemos un proyecto sobre las enfermedades que dejaron huella en el hueso, esto ya es en población, bueno, desde la época de los precerámicos hasta la época colonial. Y bueno, uno de los donde yo me metí un rollo allí fue en un proyecto sobre exposición de cuerpos humanos, de cuerpos humanos momificados. Y bueno, estamos preparando una exposición. Yo pensaba que era muy fácil, o sea, decir, bueno, agarro el cuerpo y lo paro allí, y traigo el otro y lo paro y a ver qué pasa, ¿no? Nos ha llevado más o menos 2 o 3 años sobre ese proyecto. Ha sido un proyecto muy interesante, donde se han descubierto muchísimas cosas. Tienes al ser humano allí presente. Podemos decir que podemos reconstruir su vida en un 95%. Sí, no hemos podido concretar la exposición porque pues hoy nos enfrentamos con que hace falta esto. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo todo el estudio microbacteriano para saber cuáles son las bacterias, los hongos que tienen estos cuerpos, y si hay un hongo o una bacteria que puede ser agresivo para el vivo actualmente, entonces pues no les ponemos. Claro. Pero tenemos que tener toda esa información. No teníamos el embalaje adecuado de estos cuerpos, ahora tenemos un embalaje especial que cuenta con toda la información, le hicimos su ficha de registro y bueno, en eso andamos metidos ahorita, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, José Concepción Jiménez. Gracias, muy amable. Con esto por nos invitarnos. despedimos. Gracias por tu generosidad una vez más ante estos micrófonos. Y espero que le hayan entendido, y si no, pues... No, lo ahí está mi disfrutamos. correo. Oye, y si no, ahí está el simposio. ¿Está abierto al público o Sí, es abierto al público. Así que no pierdan la pista de José Concepción. O sea, todos los eventos que Jiménez. hacemos es que sean abiertos al público, porque yo creo que son los que requieren conocer esta información. Seguro que Mucha sí. difusión. De esta manera, Yuriria Contreras, Rita Abreu y un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de José Concepción Jiménez. Gracias, José Concepción. Sí, de nada. Gracias también a nuestros escuchas que nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del planeta. Como siempre, valoramos de manera significativa el valioso apoyo de Luis Alberto López Guario y Pedro Francisco Sánchez Nava para la realización de estas pláticas. Estuvieron en la producción Gabriela Marentes, Giovanni Baldo Morales, en la operación técnica Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar y Gabriel Rojo. Hasta la próxima, buenas tardes. Hasta la próxima, Rita Abreu, gracias, José Concepción. Hasta luego, Juan. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.